En la Franja de Gaza continúan los ataques israelíes en respuesta a los cohetes enviados por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una facción armada de Al-Fatah. Esto sucede un día después que Ehud Olmert, el primer ministro israelí, dijera que la respuesta sería desproporcionada. Hamas, por su parte, dice que continuará con los ataques si no se abre la frontera. También en el día de hoy, Mahmoud Abbas, en el Cairo, ha dicho que se tiene que llegar a un acuerdo con Hamas y solo se logrará si reconocen la autoridad de la Organización para la Liberación de Palestina. Desde esta mañana se vienen escuchando explosiones cerca del mar Mediterráneo en toda la zona costera. Los palestinos dicen que esto no tiene un objetivo concreto, sino que son utilizadas para generar terror. También, por otra parte, el primer ministro Ehud Olmert y la canciller Tzipi Livni se reunieron urgentemente para analizar un nuevo ataque y restablecer el equilibrio de disuasión que supuestamente lograron en la Franja de Gaza tras la operación Plomo Fundido. Aviones cazas israelíes F-16 han realizado 2 ataques con misiles aire-tierra sobre los túneles de Rafah que unen la Franja de Gaza con Egipto. También fueron atacadas sedes de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas. Sigue siendo muy frágil la tregua que ha empezado hace 2 semanas. La situación humanitaria se va paliando lentamente. Naciones Unidas y UNICEF han implementado un nuevo campo de refugiados denominado Al-Karama. Esta ha sido una de las zonas más golpeadas en la operación Plomo Fundido, donde centenares de casas fueron destruidas y centenares de familias han quedado sin hogares. En Gaza, los niños están regresando a la escuela lentamente, después de una semana del inicio del cese de fuego. Del total, solo la mitad, 200.000, en las escuelas administradas por Naciones Unidas. En el resto no pueden hacerlo, porque 35 sobre un total de 400 establecimientos educacionales fueron destruidos parcial o totalmente. La sede de la Medialuna Roja Palestina, lindante al Hospital Al-Quds y al Centro Social y Cultural de Gaza, fueron atacados por tanques israelíes, donde también se supone que se utilizaron municiones con armas prohibidas. Sin embargo, estos lugares tardarán mucho en reconstruirse. El férreo bloqueo israelí no permite el ingreso de materiales y cientos de palestinos que viven en la Franja de Gaza no recibirán la asistencia adecuada ni tendrán lugares de refugio y esparcimiento. Y la información desde la frontera entre Israel y la Franja de Gaza es el movimiento que estamos observando de las tropas terrestres israelíes que se están replegando sobre su territorio después de 22 días de la operación Plomo Fundido, que ha dejado un saldo de más de 1 millar de palestinos muertos y más de 5.000 heridos. Desde la mañana de hoy se están conformando diferentes campamentos de los soldados que han participado de esta operación militar y lo estamos observando en toda la línea este del límite entre la Franja de Gaza e Israel, mientras que en el paso de Erez, que es un punto estratégico, no hemos podido observar ningún movimiento de tropas israelíes. También allí se concentra la prensa internacional, que está haciendo grandes esfuerzos para poder pasar hacia la Franja de Gaza. Tropas navales israelíes atacaron en el día de hoy con obuses el campo de refugiados de Al-Shita, ubicado al norte de la ciudad de Gaza, donde según fuentes médicas resultaron heridos 5 civiles palestinos, entre ellos 2 niños, 2 mujeres y un anciano. Por otra parte, también estas tropas navales destruyeron embarcaciones de pescadores que se encuentran en las orillas de la ciudad de Gaza en el mar Mediterráneo. Esto se produce 4 días después del cese de fuego, este vulnerable y sensible alto al fuego, y un día después que 2 niños palestinos resultaron muertos en la zona del Shahaf por manipular municiones que no habían sido detonadas o que no explotaron durante la ofensiva militar. En este momento, gran parte de la Franja de Gaza, que es una zona densamente poblada, considerada la más poblada del mundo, se encuentra en su suelo, en su terreno, dispersos este tipo de municiones sin explotar, lo cual, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que en este momento se encuentra dentro de la Franja de Gaza, hace muy vulnerable las vidas de las personas que habitan allí, tanto para la población civil como para los equipos de rescate.
Y la información desde Ramallah indica que las tropas terrestres israelíes se han retirado 2 kilómetros de la ciudad de Gaza. Desde la madrugada de hoy se produjeron ataques aéreos contra 50 objetivos militares, según informaron las fuentes israelíes. Por otra parte, se conoció la muerte de 10 palestinos civiles que se encontraban en un funeral y también la muerte de otros 6 civiles que estaban refugiados en una escuela que administra Naciones Unidas. Y en Jabalía, precisamente en lo que es la sede de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la población sigue acudiendo día a día para obtener los alimentos básicos. Esto se hace muy dificultoso porque por los cortes que se encuentran entre la frontera, Franja de Gaza, Egipto, los camiones con estos materiales no pueden ingresar. Por otra parte, Israel también está controlando drásticamente el ingreso de alimentos y medicinas, lo que hace más difícil la situación humanitaria. ما في شيء مغطى لانه هاي وسائل الاعلام جميعها بتيجي وبتشوف يعني ايش اللي احنا عم بندخله وما هو مبين لجميع الناس. هاي مكشوفه لجميع الناس انه احنا مش مدخل سلاح زي ما بتدعي اسرائيل. وزي ما انت شايفين هاي تدمر النفق ومدمرت كل الانفاق اللي انت شايف، تقريبا 80% من الانفاق. Los túneles están en reconstrucción. Estos son los pasadizos que unen a la Franja de Gaza con Egipto y por aquí se trasladan medicinas y alimentos. Israel dice que también por estos pasadizos se contrabandean armas para Hamás. Entre la frontera, Franja de Gaza, Egipto, los camiones con estos materiales no pueden ingresar. Por otra parte, Israel también está controlando drásticamente el ingreso de alimentos y medicinas, lo que hace más difícil la situación humanitaria. Hamás ha informado que no entregará al soldado israelí retenido desde 2006, Gilad Shalit, sino es a través de un intercambio de prisioneros, refiriéndose a los milicianos de Hamás que se encuentran detenidos en Israel con condenas de largo plazo. Por otra parte, en la localidad de Jabalía, 1.500 palestinos manifestaron a favor del primer ministro turco Recep Erdogan por haberse retirado de la conferencia de Davos. En Gaza la ayuda humanitaria sigue llegando lentamente y tras la visita de John Holmes, el responsable de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, quien calificó la situación en la Franja de Gaza como gravísima, los corredores humanitarios todavía no se abrieron fluidamente a pesar del compromiso de la canciller israelí Tzipi Livni frente a los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, donde se había comprometido a que esto se realizara en forma inmediata. Después de los ataques aéreos israelíes, el paso de Rafah se encuentra cerrado. Este corredor estratégico que divide la Franja de Gaza y Egipto es vital para el transporte de alimentos y medicinas. Podemos observar los camiones de Naciones Unidas que están esperando para poder ingresar a Egipto. Por otra parte, hay decenas de ambulancias con heridos del conflicto y por otra parte con pacientes de gravedad con enfermedades como cáncer que necesitan trasladarse urgentemente al Cairo. Y como manifestó el eurodiputado David Hammerstein, no puede haber guerras sin testigos, porque eso es la llave para la impunidad.